Buenas tardes, mi nombre es Roberto García Antonio y soy estudiante de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana y hoy tengo el placer de presentar la plática titulada Cuando el álgebra lineal se vuelve análisis, una mirada hacia los teoremas espectrales en el marco del 58 Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana. Antes que nada, me gustaría especificar que esto lo hice en colaboración con el doctor José Ramírez Ortega y nos gustaría darle un poco un enfoque dentro del área de análisis funcional de teoría de operadores, particularmente álgebras estrella. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los problemas principales dentro del álgebra lineal es que dado un operador sobre un espacio vectorial de dimensión finita, buscar una base que nos permita expresar a la representación matricial del operador como una matriz diagonal o bien como una matriz diagonal por bloques, ¿de acuerdo? Esto con el propósito de facilitar cálculos en análisis numéricos y también con el propósito de comprender de una manera más profunda la acción que tiene este operador sobre nuestro espacio vectorial. En el caso de un espacio vectorial que también sea un espacio de Hilbert sobre el campo C y el operador sea un operador autoadjunto, es decir, que sea igual a su adjunta, lo que nos dice un primer teorema espectral es que existe una base ortogonal de vectores propios de T para el espacio V, ¿de acuerdo? Nos gustaría poder generalizar este teorema hacia el caso de dimensión infinita. Sin embargo, tenemos un problema ya que cuando llevamos esto a dimensión infinita, no se cumple que cualquier operador lineal acotado tenga valores propios. Precisamente podemos considerar el siguiente operador entre el espacio de funciones cuadrointegrables en el intervalo 0,1, el cual a cualquier función le va a asignar la multiplicación de la función identidad en el intervalo 0,1 por la misma función. Es posible verificar que este es un operador lineal acotado, sin embargo, no tiene vectores ni valores propios. Sin embargo, aún así es posible rescatar una formulación de ese teorema a partir de la siguiente forma. Vamos a denotar por omega de t el espectro del operador, el cual precisamente es el conjunto de todos los números complejos, de tal manera que t menos lambda veces la identidad es no invertible, ¿de acuerdo? Para este caso, no estamos en la condición de pedir que el espacio vectorial sea de dimensión finita. El espectro del operador está definido tanto en caso de dimensión finita como en dimensión infinita. Solamente cuando es dimensión infinita, el espectro se reduce precisamente al conjunto de valores propios para el operador. Entonces, considerando el caso de dimensión finita, eh, y denotando por peso lambda, con lambda un elemento arbitrario del espectro, la proyección ortogonal de V en el espacio de valores propios asociados a lambda, se va a cumplir las siguientes tres condiciones. La primera es que, dados dos valores propios distintos, sus espacios de vectores propios son ortogonales con respecto al producto interno. Además, la identidad se puede expresar como suma de estos operadores de proyección, lo cual quiere decir que el espacio vectorial se recupera como suma de estos espacios de valores de vectores propios. Y finalmente que podemos recuperar el operador simple y sencillamente como suma de multiplicaciones de esos operadores de proyección. Precisamente lo que nos dice, lo que tenemos es que en el caso de dimensión infinita podemos generalizar nuestro teorema cambiando esta suma por una integral con una integral adecuada, ¿de acuerdo? Para dar sentido a esta noción de integral adecuada debemos de introducir el concepto de una medida espectral. Para definir una medida espectral necesitamos tres ingredientes. Primero, un conjunto no vacío, una sigma álgebra omega sobre ese conjunto y un espacio de Hilbert. Una medida espectral o projection value measure es una función entre omega y el conjunto de operadores lineales acotados sobre ese espacio de Hilbert, que cumple las siguientes tres condiciones. Las siguientes cuatro condiciones. La primera es que precisamente para cualquier omega, evaluar cualquier elemento de omega, evaluar en ese elemento nos regresa a una proyección ortogonal, ¿de acuerdo? También las últimas tres condiciones simple y sencillamente son las mismas condiciones que se le pide a cualquier medida. Entonces, por eso es que estamos llamándolo Projection Value Measure, porque en efecto es algo que tenga las mismas propiedades que una medida, pero que en lugar de asignar los números reales o complejos, nos esté asignando proyecciones ortogonales.
A partir de una medida espectral, siempre podemos definir familias de medidas complejas y con variación total acotada. Precisamente, si nosotros tenemos una medida espectral para a una tripleta X omega H, podemos fijar cualesquiera dos elementos G, H del espacio de Hilbert y definir una función sobre omega llamada E sub GH, la cual a cualquier lambda en omega le va a asignar el producto interno de E lambda evaluado en G con H, ¿de acuerdo? Es posible demostrar que en efecto esto es una medida compleja de variación acotada. Hacer una medida, hacer una medida compleja de versión acotada, podemos hacer lo siguiente. Fija una función phi acotada y omega medible, definir la siguiente forma sesquilineal en la cual a cualesquiera dos elementos del espacio de Hilbert les vamos a asociar la integral de psi con respecto a la medida e g, h, ¿de acuerdo? Se puede verificar que esta en efecto es una forma sesquilineal acotada y por lo tanto por la teoría de espacios de Hilbert, lo que nos dice es que existe un único funcional lineal acotado sobre el espacio de Hilbert, de tal manera que esta integral con respecto a la medida e, g, h, se puede expresar como el producto interno de este funcional evaluado en g con h. ¿De acuerdo? Por notación, le vamos a decir que esta función, esta transformación única, la vamos a denotar como la integral de psi con respecto a la medida espectral E, ¿de acuerdo? Resulta que las propiedades de este operador que acabamos de definir, en la cual depende en general de la medida espectral, pueden ser resumidas de la siguiente manera. Si nosotros consideramos o si nosotros denotamos por b sub infinito de x omega al conjunto de funciones acotadas y omega medibles, dando una medida espectral sobre la tripleta x omega h, la asociación que habíamos definido en la cual a cualquier phi le asignamos esta integral, este operador que denotamos como integral, precisamente es una estrella representación. Es decir, que el número uno, esta integral es lineal. Además, si hacemos la integral de phi, phi conjugación, nos va a regresar el adjunto de este operador y si hacemos la integral de un producto es precisamente el producto de las integrales, ¿de acuerdo? Ahora bien, el teorema espectral en su caso general se sigue del siguiente resultado. El siguiente resultado nos dice que si yo tengo una representación del álgebra, una estrella representación del álgebra de funciones continuas, con X un espacio compacto Hausdorff sobre el conjunto de operadores lineales acotados de un espacio de Hilbert, entonces debe de existir una única medida espectral sobre los borelianos de X, de tal manera que para cualesquiera dos elementos del espacio de Hilbert H, la medida E sub G, H definida como anteriormente se había hecho, es una medida regular y además evaluar phi en cualquier función continua precisamente es lo mismo o es el mismo operador que hacer la integral de esa función continua con respecto a la medida espectral, ¿de acuerdo? Precisamente el teorema espectral en su caso general se sigue de esto porque sabemos que dado un espacio de Hilbert y un operador normal sobre ese espacio de Hilbert, por el cálculo funcional continuo tenemos una representación del álgebra C estrella de funciones continuas sobre el espectro del operador sobre el conjunto de operadores lineales acotados sobre ese mismo espacio de Hilbert, de modo que debe de existir una única medida espectral sobre la tripleta espectro de n, borelianos del espectro de n y h, de tal manera que se cumpla que n es igual a la integral de la función identidad de, sobre el espectro de n con respecto a la medida espectral única que estamos garantizando que existe. En un principio, este resultado podría parecer inocuo o que no nos da ninguna información extra. Sin embargo, varios de los problemas asociados a teoría de operadores, a teoremas a operadores de Hilbert-Schmidt y a muchos otros problemas de otro tipo de operadores se puede resolver o se puede estudiar a partir de este caso general de este teorema espectral. Y también lo que nos dice que esta versión general del teorema espectral es que dado un operador normal en un espacio de Hilbert,
debe de existir un único espacio de medida, de tal manera que eh, este operador normal sea unitariamente equivalente a un operador de multiplicación. Vuelvo a decir que esto está caracterizando de una manera muy fuerte el espectro del espectro del operador normal, precisamente porque se conoce bastante bien los espectros o funcionales de multiplicación. Un último comentario con respecto a esto es precisamente que a partir de esos teoremas espectrales podemos generalizar una noción de cálculo funcional para álgebras de von Neumann. Este cálculo funcional es conocido como el cálculo de Borel. Y pues de mi parte eso es todo. Agradezco mucho su atención y no me queda decir más que muchas gracias. Estas son algunas bibliografías que estuvimos consultando y vuelvo a decir muchas gracias. Eso sería todo.